Bueno, pues es un privilegio contar hoy con la presencia de Eufrosina Cruz, diputada y autora del libro Los sueños de la niña de la montaña. Eufrosina, gracias, muchas gracias por aceptar esta invitación y es muy significativo recibirte en este recinto de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. También tiene mucho significado reunirnos contigo en el mes de marzo, mes de la mujer, y en el marco de diversas actividades que hemos llevado a cabo aquí en Cazul, entre otras, la exposición Niñas Vendidas de Eugenia Marcos, a quien también le doy la bienvenida y mis felicitaciones por el trabajo que ha hecho y que ha tenido un gran éxito aquí en la casa. Un tema sensible al cual hemos querido darle visibilidad pues a través del arte. Arte y literatura se cruzan hoy para tratar el tema de las niñas, de las mujeres en México, exponer la problemática que en pleno siglo XXI continúa, para explorar los antecedentes, para reflexionar sobre este tema. La reflexión como una vía de entender de qué se trata, cómo solucionarlo. Esto es justamente lo que ha hecho Eufrosina Cruz en el libro Los sueños de la niña de la montaña. Aquí nos comparte un testimonio de vida, una experiencia que nos habla de que sí es posible cambiar la realidad. Y lo más importante, esta niña que antes de cumplir los 12 años ya estaba construyéndose otra realidad en su imaginación. No se ha detenido y hoy continúa cambiándola y haciendo activismo para que otras niñas, otras mujeres como ella, se den cuenta de que también pueden hacerlo. Eufrosina ha sido una activista enérgica en las luchas por la igualdad de género y los derechos de las mujeres, así como también de las comunidades indígenas. La manera como reconstruye esta historia en el libro resulta no solo entrañable, sino de gran interés. Esta niña rebelde se percató de las injusticias a las que estaban destinadas las mujeres en su pueblo y por tanto en el país. Originaria de Santa María Quiegolani, en la Sierra de Oaxaca, en las montañas, confrontó a su padre cuestionando los usos y costumbres de su pueblo. Aquí cuenta cómo la llegada de Joaquín, un maestro rural, le cambió la vida, le abrió el panorama a un mundo más allá de su pequeño poblado en la montaña. En este libro cuenta los obstáculos que tuvo que sortear para liberarse de ese yugo con el que se marca el destino de las mujeres. A lo largo del libro vamos a conocer el valor de una mujer que con todo en su contra, una mujer que logró estudiar, convertirse en maestra rural y cambiar su destino. Eufrosina Cruz fue la primera mujer indígena zapoteca en contender por la presidencia municipal de Santa María Quiegolani. Ganó las elecciones. Sin embargo, no pudo ocupar el cargo porque las mujeres no tenían derecho a ser gobernantes. Su lucha continuó y más adelante sería la primera mujer indígena presidenta del Congreso del Estado de Oaxaca. Hoy Eufrosina es diputada local. Lo que destaca en el libro, a mi parecer, es que Eufrosina se dio cuenta de que lo más importante para una mujer y en general para todo ser humano es la educación como un camino hacia la libertad. Por eso me parece muy importante y muy simbólico que estemos hoy en este espacio universitario hablando de cómo podemos lograr liberarnos las mujeres. Asimismo, su reflexión sobre los pueblos indígenas, por lo que hace un llamado para que los gobiernos entiendan que no son población vulnerable los pueblos indígenas, no son los jodidos y ya no quieren ser objeto de estudio, de estadísticas, de investigación, sino sujetos de derechos y obligaciones, comunidades que deben desarrollarse con su propio talento y capacidades. Quiero que este libro sea un grito de atención y esperanza para quienes tenemos el derecho de ser escuchados, dice Eufrosina, y hace un llamado a terminar con la pobreza y la imaginación, a resolver el problema de la salud en comunidades alejadas, a generar oportunidades y decir no a los programas políticos que regalan cosas o dinero, porque eso, dice Eufrosina, solamente genera mediocridad, conformismo.
Eufrosina invita a las mujeres a cambiar su destino, a no pensar que tienen que sujetarse a los usos y costumbres, sino a ver más allá, conocer otros lugares, otra gente, construirse oportunidades a través de la imaginación. Los sueños de la niña de la montaña es un libro que duele, porque esta historia de la niña que a base de esfuerzo logró liberarse es la misma que hoy viven millones de mujeres en nuestro país. Por ellas vale la pena reunirnos, estar presentes y entender, como lo planteó Eufrosina en su libro, que si de algo sirve hacer política es para conseguir que podamos ejercer nuestra libertad. El libro es la historia de un sueño alcanzado y un llamado a que las niñas y las mujeres en general sepan que pueden cambiar su destino. Eufrosina, muchas gracias. Pues te invitamos, Eufrosina, a que platiques con nuestra audiencia sobre tus experiencias, sobre este libro y después a charlar con Eugenia para ver cómo el arte también puede ser una vía de diálogo en estas situaciones. Y ustedes dirán que chingado dije, ¿no? Bueno, primero para mí es un gran sueño estar en el lugar máximo para la construcción de la libertad, porque para mí eso significa la universidad. Esa niña que otros ya habían construido su historia y que hoy tenga la oportunidad de estar al frente de ustedes, pues significa mucho también para mí. Yo no vengo también a decir qué tienen que hacer, sino que vengo hoy a compartir, a que juntas y juntos reflexionemos también de lo que de repente a veces de manera cotidiana y de manera normal lo damos por hecho y no analizamos si en esa normalidad está la palabra violencia, si esa cotidianidad significa invisibilidad, porque lo damos por hecho, porque pues son pueblos indígenas, ¿saben? Porque son mujeres, porque son indígenas, porque así ha sido, porque así es. Esas fueron muchas de las respuestas que tuve siempre. Yo vengo de una comunidad, como muchas de las que hay en este país, un pueblito, no más de 1,200 habitantes, quiero que se imaginen ese pueblito, hace más de 35 años, una niña decidió construir su historia, una niña decidió arrebatar a la adversidad para hoy estar al frente de ustedes, porque esa adversidad le dijo que tenía que casarse a los 12 años, porque esa adversidad le dijo que era la jodida de este país, porque esa adversidad le dijo que era el asunto, el problema, el tema. Y así siempre escuché que me nombraban el asunto indígena, el tema indígena, el problema indígena, grupos vulnerables. Y cuando esa niña fue haciendo conciencia de su propio concepto, ¿saben? Con el poder de la palabra que arrebató a la adversidad, porque la adversidad no le regaló nada, ella tuvo que arrebatárselo. Y entonces ella se fue haciendo conciencia de decir, a ver, espérense, ¿soy un asunto? No. ¿Soy un tema? No. ¿Soy la jodida de este país? No. ¿Soy grupos vulnerables? No. Lo que se me ha vulnerado son mis derechos y mis oportunidades, que es bien distinto, ¿sabe? Y entonces entendí también que lo que no se nombra correctamente no se ama ni se defiende. Pero eso lo fui entendiendo cuando esa niña pensaba que tenía que repetir exactamente la historia de su mamá, que era pues levantarse todos los días a las 3 de la mañana y ser las últimas en dormir. Que esa niña tenía que atender a sus hermanos, servir a sus hermanos, era lo normal de ese contexto, ¿saben? No culpo en esta lucha a mi padre ni a mi madre. Culpo a eso que se llama circunstancia, a eso que se llama desigualdad, a eso que se llama pobreza.
pero no la pobreza que de repente desde la política pública nos grita, ¿no? Son los jodidos. ¿Qué entienden por esa palabra? Son los pobres. ¿Qué entienden por esa palabra? ¿Del estómago? No. En mi pueblo hay un chingo de comer. Hay Quintonil, Verdolaga, y aquí en Polanco se llama comida gourmet, ¿no? O comida vegana, pues. Dicen, no manchen, ese es el pinche frijol disecado que me daba mi mamá, ¿verdad? No, yo no hablo de esa pobreza. Yo hablo de aquí. La pobreza de la mente. Porque cuando una mente no tiene ese poder de la palabra, tiene mucho miedo a cuestionar, tiene mucho miedo a exigir, pero sobre todo tiene mucho miedo a decidir y a entender que esto que ven ustedes es mi responsabilidad y mi obligación, que es mi propiedad. O sea, mi cuerpo es mi propiedad, ¿saben? Y sobre mi cuerpo decido yo. Porque en mi cuerpo está todo lo que significa lo que soy yo. Mis sueños, mis fracasos, mi don de palabra, ¿saben? Y eso lo fui entendiendo, vuelvo y repito, cuando en esa invisibilidad, porque yo pensaba que pues otros ya tenían razón, por el hecho de haber nacido niña, mujer, que yo tenía que casarme a los 12, 13 años, era lo normal en ese entorno. Mi mamá y mi papá pues nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Mi mamá tuvo 10 hijos. A la más grande, papá la casó a los 12 años, a la mujer que más admiro hoy por hoy. Uso y costumbre, siempre me gritaron eso. Es que es lo normal, es que es la costumbre. A los 31 años, a la mujer que más admiro, ya era mamá de 9 hijos. Era lo normal. La mayoría de las mujeres de mi pueblo son abuelas. Yo, Eufrosina Cruz, de 45 años, orgullosamente, soy mamá de Diego, de un niño de 10 años, pero porque yo lo decidí. No permití que mi origen definiera mi historia, ¿saben? Y entendí entonces que el origen de una persona no puede definir tu historia, no puede definir tu destino, por más adversa que puede ser ese camino. Porque pues ahora imagínense, una mujer, niña indígena, la pobre de este país, pues automáticamente ya nació con el no. Yo tuve no siempre. No lo hagas, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a sentar en las sillas? Si las niñas tienen que sentarse en el piso. ¿Cómo crees que vas a ir a la cancha? ¿Cómo crees que vas a agarrar el balón? ¿Cómo crees que vas a jugar canica? Eso es imposible. Esa era la respuesta que todo el tiempo escuché. ¿Y por qué hoy estoy aquí con ustedes? Porque un día en esa invisibilidad llegó mi maestro Joaquín, un maestro que tenía que caminar más de 12 horas en un pueblo que no había luz, que no había carretera, que había una bendita cosa que se llama primaria, porque yo no sabía que existía secundaria, prepa, universidad, nada de esas cosas. Mi mundo era levantarme con mamá, hacer tortilla, porque hacer tortilla es una bendita chinga, quebrajar el nixtamal, que no se te pase el nixtamal, y yo decía, no me gusta esto, pero lo tenía que hacer porque era lo normal. No creces jugando muñeca, creces convirtiéndote en mujer. Entonces yo pensaba que era lo normal, y de repente llega mi maestro Joaquín, que caminaba más de 12 horas, ¿cómo haces cositas tan chiquititas? Hace que la mente empieza a cuestionar, a aspirar. Entonces esa niña empezó a decir, ¿por qué mi maestro se baña todos los días y yo no? Porque en mi contexto, pues no todos los días nos bañábamos. Si nos bañábamos 2 veces a la semana y ya chingamos, ¿no? Perdón con la palabra, pero a chingadazos aprendí el español, pues a chingadazos hablo, ¿verdad? Y en ese contexto, de empezar a cuestionar, de decir, wow, ¿por qué mi maestro se duerme en una cosa que se llama cama? Mi mayor sueño, ¿saben cuál era? Era que un día me durmiera en una cama. Que no es malo dormirse en un petate, ¿eh? Siempre y cuando tú lo decidas y no tu origen. Y ese es el reto, que las niñas de esta sociedad y de este país decidan si quieren dormirse en un petate, en una cama, y no su origen. Pero cuánto dolor conlleva cuando todo es adverso, cuando todo es no. Y entonces empiezas a aspirar y a decir, pues algún día voy a hablar como mi maestro. Hoy
los saludé con mi lengua que se llama el zapoteco, de la cual me siento orgullosa de hablarlo, de defenderlo, de gritarlo, porque entendí también que si no nombro mi idioma, no lo va a conocer el mundo. Si no lo grito al mundo, tampoco va a escuchar lo maravilloso que suena cuando hablo del cielo, Kiva, Meu, Luna, Shkirte, gracias, ¿saben? Qué bonitos los sonidos, ¿no? Pero como me habían dicho que el hablar un dialecto significaba exclusión, significaba discriminación. Entonces, ¿qué hicimos? Pues mejor no lo hablo para entrar a eso que se llama desarrollo. Y hoy lo que les grito a los niños y a las niñas es que no, nadie tiene derecho de despojar lo que somos para ingresar a eso que se llama desarrollo. Tenemos que entrar a eso que se llama desarrollo con lo que somos. Porque si negamos o nos despojamos parte de lo que somos, entonces no somos lo que somos, ¿sales? Y entonces eso lo fui entendiendo en esa adversidad, en ese cuestionamiento, en ese mundo de mi maestro de decir, ¿yo por qué tengo que servir a mis hermanos? ¿Yo por qué tengo que levantarme con mamá y ser las últimas en dormir? Si trabajamos o más que mis hermanos, pues mis hermanos van al campo y todavía yo voy al campo. No, es que es lo normal. Y entonces llegaba yo a ese espacio que se llama escuela, y entonces mi maestro, a los 8 años, esa niña descubrió que podía reírse, que podía gritar, ¿sabe? Porque en ese contexto invisible, pues mamá está en el fogón y nadie la escucha. Cuando tienen un fogón y llegas de afuera, pues tienes que adentrarte hasta el fondo para ver el rostro de quien está ahí, porque el humo cierra ese rostro. Y yo era visible para mi maestro cuando llegaba a la escuela. Y esa niña empezaba a cuestionar porque el cuarto de su maestro, pues era el cuarto más bonito que yo veía, ¿sabe? Y empezaba yo a decir, wow, porque mi maestro tenía un chingo de dibujitos adentro del cuarto. Por eso, para mí el arte significa un chingo de cosas. Y empezaba yo a decir, ¿y de dónde viene esto? ¿De dónde salieron estos colores? ¿De dónde salieron estos olores? Y empezar a decir, ¿por qué mi maestro se baña todos los días y yo no? ¿Por qué mi maestro se pone eso en la mano o en el cabello? Porque en mi entorno pues no había crema ni desodorante, ¿saben? Y entonces esa niña empezó a aspirar eso y a decir, no me gusta lo que vivo aquí. Pero ¿cómo se hace para cambiar esa circunstancia si esa es tu realidad que otros ya construyeron? Era lo normal. Y entonces empiezas a decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo se hace? Cuando todo tu entorno te dice, ¿cómo crees? Aquí las niñas no estudian. Aquí las niñas no se pueden sentar en la mesa. Aquí las niñas no se pueden ir a la cancha. Se vuelven las locas, las niñas malas, ¿sabe? Y entonces mi maestro me enseñó que no, que yo podía agarrar una canica. Mi primer canica me lo dio mi maestro Joaquín. Por eso también este libro es un homenaje a las maestras y a los maestros de mi país, porque sin mi maestro yo no estuviese hoy al frente de ustedes, porque un día me puse una canica en las manos y a mis 8 años descubrí que yo podía ganar una partida de canica, ¿saben? Que a lo mejor me estaba preparando a decir un día que yo iba a ganarle a la adversidad, que ni la adversidad podía ser el límite para que hoy yo estuviese con ustedes. Y entonces vas aspirando cada eslabón de esa libertad que ves y te gusta. Dices, vuelvo y repito, mi sueño máximo era dormirme en una cama algún día, ¿sabe? Decir, porque el cuarto de mi maestro era lo más hermoso, ¿no? Es porque en la casa pues es de adobe, piso de tierra, y como éramos niñas, pues en la cocina teníamos que dormir. Era lo normal, vuelvo y repito. Pero llegaba yo al espacio de mi maestro, cambiaba todo en ese mismo espacio. Y entonces empiezas a cuestionar. Entonces te vuelves la niña rebelde de tu casa, la normal, la que cuestiona, decir, no me gusta hacer tortilla. Y empieza a decir, ¿cómo hago para que mi masa se acaba tan rápido? Porque pues a los 8 o 9 años ya estás preparada para ser mujer. Y entonces yo me acuerdo de la anécdota con mi mamá, porque era una cubetota así de masa,
a tus 8, 9 años, y con un vaquito tenés que llegar al metate. Yo decía, ¿cómo le hago para que se acabe la masa? Ahora que no está mi mamá. Pues si me acordaba que mi mamá, pues en el pueblo, todos tienen un animalito que se llama cuche. Y el cuche, pues se come su agua de masa, ¿no? Yo decía, ya sé qué voy a hacer. Pues la mitad de masa le echaba al agua de masa para dárselo al marrano. Y regresaba mi mamá, me decía, ¿y por qué tan poquita tortilla? Echaba en el petate, ¿no? En el tenate, ¿no? Yo decía, pues quién sabe, más que pues ya el marrano ya se lo había comido, ¿verdad? Pero era mi forma de protestar, ¿saben? Decir, no me gusta esto, me gusta el mundo de mi maestro. Pero pues se acercaba a la realidad, que a los 12 años ya alguien iba a llegar por mí. Y por eso agradezco a la maestra Eugenia de que haya hecho esta exposición, porque cuando yo llegué, pues fue muy fuerte para mí, porque es volver a recordar esa soledad que vive una niña abajo de una cobija, porque alguien va a llegar por ti. ¿A quién le dices que no te vas a casar? ¿A mamá? Si es lo normal. ¿A tus hermanos? ¿A papá? ¿Qué hacen ustedes? Te escruce el cuerpo, te dice, ¿qué hago? Para mí, mi peor fecha era junio y julio, porque se terminaba eso que le llamaban primaria. Ya no había otra opción. ¿Cómo le hacemos? ¿Para qué camino agarramos? Y esa niña se rebeló y dijo, no me quiero quedar aquí. Y entonces papá, a lo mejor después de más de 30 años, hoy le doy gracias a ese hombre que no sabía leer, no sabía escribir, porque el amor más hermoso que me dio mi padre fue el haberme dejado ir a mis 12 años, ¿no? Era su forma, porque su forma de mi papá era, pues aquí te veo, tan siquiera mi hija, ¿no? Voy a ver quién se va a casar contigo. Pero el haber roto su propio paradigma, haberse atrevido a decir, está bien, te vas, pero te olvidas de nosotros, ¿cuánto dolor significó para ese hombre? ¿Y cuánto dolor significó todavía agarrar a su hija, caminar con su hija en esa soledad? Nunca había salido de ese entorno, llegar a un entorno que no era de él, donde ese entorno nos veía feo, nos veía de pies a cabeza, porque pues quizás olíamos a montaña, porque nuestras facciones eran diferentes, porque nuestra tonalidad de voz es diferente, porque contestar sí, no manchen, o sea, era decir, ¿cómo se dice esto? Sí, ¿y qué significa sí en español? ¿Qué significa gracias? Porque en tu contexto no había esa palabra. Y entonces esa mirada, en esa edad, yo no entendía por qué me dolía, ¿sabe? Yo no entendía por qué me incomodaba. Pues ya de grande, con el poder de la palabra que arrebaté a la adversidad, entendí que eso era discriminación, ¿sabe? Entendí que eso era exclusión. ¿Y saben qué? Duele mucho. Pero también entendí que los que me vieron así raro, los que me vieron de manera indiferente, eran los ignorantes, no yo, porque yo no los veía raros, yo los veía como persona. Eran los que veían a mi papá porque iba con su guarachito. Ellos eran los que me veían raros porque en lugar de mochilita yo cargaba mi cajita, para mí pues era lo normal, ¿no? Y para mí yo iba con el mejor vestido que me puso mi mamá y con el mejor guarachito que me puso mi mamá, pero resultaba que eso no era normal ahí, ¿sabe? Entonces, ¿cuánto dolor conlleva romper esa adversidad? Pero también entendí con el poder de la palabra que si yo no lo hacía, nadie lo iba a hacer, ¿eh? Es bien fácil cuestionar, criticar, señalar, pero ¿qué estamos haciendo para modificar eso que no nos gusta? Nunca me he sentido víctima, ¿eh? Son circunstancias de la vida, circunstancias que yo tenía que cambiar. Su circunstancia de mi padre, no le he hecho la culpa a mi papá ni a mi mamá, vuelvo y repito, he hecho la responsabilidad a eso que de repente te impone la sociedad, de repente te dicta la sociedad, es que es la costumbre, y sociedad consciente lo solapa y lo dice, ¿eh? Es que es la costumbre de Guerrero, es que es la costumbre de Chiapas. No, señores, hay que nombrar las cosas como son. Se llama violencia,
se llama abuso, se llama trata, porque violan al cuerpo de una niña, ahí no cabe la costumbre. Y entonces eso lo fui entendiendo, vuelvo y repito, cuando llegué a esa ciudad, que ahora me dijeron que había una cosa que se llama secundaria. ¿Y cómo se hace? Pues trabajando y estudiando, mijita, ¿no? Pues llegas a la casa del tío, pues el muerto y el arrimado al tercer día apestan, ¿va? Entonces, ¿cómo le haces? Pues trabajar y estudiar. Mi sueño en la prepa o en la secu, lo cuento en el libro para que lo compren, era comerme una torta de choriqueso. Pues imposible, porque costaba centavos, ¿saben? O irme en camión a la escuela, pues estaba cañón. O comprarme un libro. Nunca pude comprarme un libro, porque costaba dinero. Porque era comer o el libro. Y entonces en esa adversidad aprendí también dos cosas. Porque ese monstruo te grita y te come, ¿eh? Porque ese monstruo te dice y todos los días, ¿ya ves? ¿Cómo crees que vas a estudiar la prepa? ¿Cómo crees que vas a estudiar la secu? Si ni para la torta tienes, ni para el camión tienes, ni para los zapatos tienes. ¿Y a quién le dices? ¿Cómo le hago? Tú solita, no está mamá, no está papá para decirte, mijita, te doy un abrazo para que no duela tanto, ¿sabe? Y en esa adversidad también hay dos respuestas. Que yo decía, tienen razón, no me corresponde este espacio, no me toca este espacio. Tienen razón, mejor me regreso a esa realidad que ya ustedes construyeron. A esa realidad que es, pues, casarme y tener los hijos que Dios mande, ¿sales? Y entonces también decía, pero no. Entonces me acordaba de las palabras, del mundo de mi maestro. Yo decía, tan siquiera aquí, pues no me voy a comer la torta. No me voy a ir en camión a la escuela. No voy a poder comprar el libro. Pero voy a la biblioteca y le saco copia y me compro una cosa que se llama aguja capotera y armo otro librito, ¿sabe? No me alcanza para la torta de choriqueso. Pero en la casa se quedó un pedacito de tortilla. Pues me lo voy a comer. Mañana será otro día. Pero mis sueños, nadie lo va a caminar, nadie lo va a construir, nadie me va a comprar esa cama que mi sueño era dormirme en una cama, se los juro. Y entonces entendí que sobre la adversidad está la fuerza para construir tus sueños. Entendí que el hambre pasa, se los juro. La moda pasa, pero los sueños no suceden si uno no lo camina, si no lo arrebatas, si no lo construyes. Y arrebatar, mucho lo hablo, no es un término de soberbia, es ocupar lo que me toca. Y si no les gusta, y si no les incomoda, pues siempre digo, no me vean, pónganse lentes. Y como dice la chaviza, la que soporte, ¿va? Entonces fui entendiendo muchas cosas de decir, ¿quién dijo que yo no podía? Si la respuesta la tengo yo. Todo el tiempo yo recibí 100 nos. Y entonces en ese proceso de la secu, de la prepa, entendí que yo me merezco mi sí, que yo tengo derecho a mi sí, que es mi responsabilidad mi sí, que duele más que otro, pues sí, pero hasta en ese dolor te estás dando ese derecho de sentir ese dolor, ¿saben? Nadie lo va a sentir si no lo haces tú, Nadie va a cambiar esa circunstancia si no lo haces. ¿Qué duele? Pues sí, la vida no es fácil. Termino mi prepa, yo quería ser doctora, y yo decía, ¿para dónde jalo? Entonces me entero, yo no creo en los subsidios, yo creo en la corresponsabilidad de la humanidad, y eso que vengo de ahí, de la adversidad. Me entero de un programa que se llama CONAFE, fui instructora comunitaria, me fui a una comunidad, di mi año de servicio, la comunidad me da el alimento, y a cambio, pues me dieron mis 3 años de beca. Y a mis 19 años, llego a la capital de mi estado. ¿Y ahora para dónde jalo? Me dijeron que había una cosa que se llama ciudad universitaria, ¿no? Y llego, la cola de medicina, pues yo dije, pues de ahí no soy, ¿va? Y mi segunda opción era derecho. Pero estaba larguísima la cola, dije, no traigo para la bendita torta.
Y vi la de contaduría y de, pues de aquí soy, pues aquí salgo luego, ¿no? Y así saqué mi ficha para ser contadora pública. Y no me arrepiento, porque en ese proceso también aprendí que 1 más 1 igual a 2, ¿saben? Derechos y obligaciones. Porque vuelvo y repito, no solamente es exigir, es qué haces para modificar esa circunstancia que te impusieron otros, que te dijeron otros. Y que la única persona que lo tiene que modificar eres tú, ¿eh? No hay gobierno, no hay quien te lo cambie más que tú. Que duele, vuelvo y repito, que no es, y esto no es de échale ganas, vas a poder, no, chíngale y vas a lograrlo, ¿saben? Porque muchas veces escucho, dicen, ya decreté, ya soñé, pues sí, está bien bonito eso, nada más que hay que fregarle todos los días, porque dijera mi padre, no hay 2 soles, hay un solo sol. Y entonces que no nos gane el sol. Y eso lo fui entendiendo de decir, cuando yo tenía que levantarme en la prepa o en la secu a las 3 de la mañana, decía, no puedo. Una niña de 12, 14, 15 años, eres una niña, ¿saben? Pero una niña con responsabilidad solita de decir, si no me levanto hoy, pues no voy a lograr para llegar a la escuela. Si no me levanto hoy, no voy a tener para mi ropita. Entonces tenía yo esa responsabilidad. Entonces termino mi prepa, termino mi universidad como contadora pública y a la par, pues regresaba a mi pueblo y las cosas seguían igual. Mi mamá sigue levantándose a la misma hora, mis amigas de la primaria llevan por su pinche 5º hijo, era el uso y costumbre, ¿saben? Mi hermana, pues iba por su 6º hijo, uso y costumbre. Y entonces cuando esa palabra me retumbó más fuerte, ¿saben? De decir, uso y costumbre. ¿Y qué es uso y costumbre? Ya letrada yo, consciente de lo que significa igualdad, democracia, usos y costumbres. Y entonces dije, uso y costumbre. ¿Qué es uso y costumbre? El uso y costumbre, entonces entendí yo, Frosina. El uso y costumbre que yo amo, que yo defiendo y que yo quiero que conozcan y que quieran como yo, es mi lengua. Es mi vestimenta, mi fiesta, mi mayordomía, pero no la violación a los derechos humanos. En ninguna sociedad puede caber la violación a los derechos humanos, menos el que ultraje en el cuerpo de una niña. Y ahí es donde me hice consciente de lo que habían hecho con mi mamá, de lo que habían hecho con mi hermana, de lo que habían hecho con mis abuelas. Y que la respuesta que tu mamá te diga, te acostumbras, te resignas, o que una abuela te diga, pues los 8 hijos los tuve con golpes, pero te resignas. ¿Qué haces ya consciente de lo que significa eso que fuiste a arrebatar afuera para decir no? Que una niña que tenga 8 años me diga, en 40 años, me resigné a la violencia, me acostumbré. No cabe, no hay forma de quedarse quieta. Y entonces empecé a cuestionar de decir, ¿yo por qué me voy a sentar en el piso? Es que es uso y costumbre. ¿Y quién lo dijo? ¿Yo por qué no voy a entrar a la iglesia? Porque es otra parte que violenta la participación y la visibilidad de nosotras las mujeres. Ah, es que es pecado. ¿Y quién dice que es pecado? No tocas la campana porque se quiebra el corazón de la campana. No te paras ahí porque el santo se va a quebrar. ¿Cuántos argumentos nos daban y lo habíamos normalizado? Y decir, pues ahora quiero entrar a la sacristía a ver qué hacen ahí. No, es que es el espacio de hombres. Y decía, ¿y por qué? Es que no, porque si no es pecado, me decían, en la sacristía. Y el día que entré a la sacristía de mi pueblo, ¿saben qué descubrí? Es donde se toman sus mezcales. Y yo dije, a todo dar, yo también puedo, tengo garganta, ¿saben? Entonces te vas dando cuenta cuántas acciones que habíamos o que normalizamos en cualquier sociedad y que significa violencia. Y decir, ¿y por qué no me voy a sentar en la silla? No, es que las mujeres tienen que sentarse en el petate. Pues yo no me quiero sentar en el petate, yo quiero sentarme en la mesa. Y los señores me decían, sí quieres sentarte en la mesa, pues entonces vente y te vas a tomar un mezcal igual que los hombres. Yo decía, pues bueno,
también me entra. Entonces, era mi forma de entender al mundo de los hombres de mi pueblo, ¿saben? Que tampoco no eran responsables, porque la mayoría de ellos no saben leer, no saben escribir. Era su forma de interpretar las cosas. Y mi responsabilidad, ya consciente de lo que significaba, era reaprender también con la mirada de ellos. Y entonces me volví en la loca de mi pueblo, en la chamaca que andaba con todos los chamacos del pueblo. Que ese es el otro reto. ¿Qué tan dispuestos estamos en asumir todas estas responsabilidades en romper paradigmas? Vuelvo y repito, es bien fácil cuestionar, criticar, pero ¿qué responsabilidad tenemos que asumir para modificar eso que no nos gusta o que no les gusta a ustedes, no a mí, a ustedes? Y entonces entendí que tenía que asumir, ya con el poder de la palabra, entendí yo que yo tenía que asumir esa responsabilidad, de asumir que me iban a decir que era la loca, de asumir que yo era la chamaca que andaba con todos los chamacos del pueblo, porque si no lo hacía, nadie lo iba a hacer. Pero entonces viene el otro problema, ser el problema de la casa, la chamaca que ya párale. Pero como iba yo como por una semana, 15 días, pues el chismerío se quedaba en el pueblo, ¿no? Ahora otra vez, pobre de mi papá y de mi mamá. ¿Qué no le hablan a su hija? ¿Qué no le dicen a su hija? Pero como empecé a ir seguido al pueblo, en 2007, pues a la chamaca se le ocurre querer ser presidenta del pueblo. Imagínense, en la historia de mi pueblo, las mujeres no podían participar en la vida del pueblo, menos votar y ser votadas. Eso era imposible. Hace 15 años la palabra mujer en este país para las comunidades indígenas no existía, No existía. Teniendo una credencial de elector, que yo decía, dice, ciudadana, yo decía, pues soy ciudadana de Santa María Quiagolani, decía. Pero me dijeron, es que es la costumbre, aquí las mujeres no pueden. ¿Qué hacen ustedes? Que lo menos importante en este caminar era que votáramos, o que votaran por nosotras, era que nos vieran, era que nos nombraran. En la vida de mi pueblo, las mujeres no podían ir a ese espacio que se llama cancha. Todo el tiempo mi madre estaba en el fogón. Era la invisible. Pero yo, según letrada, yo decía, no, ¿cómo que no? Pues me mandaron, ya saben a dónde. En 2007, esa niña odié ser mujer. 2007 odié ser mujer en este país, porque otra vez estaba yo al frente de los hombres, siendo señalada, criminalizada, por el hecho de haberme atrevido a decir, quiero ser presidenta del pueblo. Y los insultos en lengua materna duelen mucho. Y ese día odié ser mujer, ¿saben? Porque otra vez estaba yo ante la vida por el hecho de haber nacido mujer. A veces, privilegios que de manera automática muchas y muchos de ustedes tienen y no lo han dimensionado, ¿saben? Y otras hemos tenido que arrebatar hasta el derecho de sentarnos en esa silla, de que nos vieran, de que nos escuchen, de que sepan que tenemos voz, sonido, risa, ¿saben? Y que tenemos errores por el argumento de que es la costumbre, por el argumento del qué dirán, por el argumento de que así es. Y lo hemos normalizado. Y otros que tienen ese privilegio no han dimensionado de lo que son capaces de construir y de romper. Y termina eso, y llego a mi casa, ver a papá y a mamá llorar, diciendo, ya párale, nos van a correr del pueblo. Ver a tus hermanos diciendo, ya ves, te lo dijimos, aquí las mujeres no sirven. O ver el puñito de las mujeres, 10, que ya se atrevieron a romper eso, decir, cuidado, te vas a agüitar, estamos contigo. ¿Qué hacen ustedes? Dices, ¿saben qué? Ahí la dejamos. Lo único que quería ser presidenta, no se pudo, ahí nos vemos. Era el camino más fácil. Pero entendí otra vez que la vida me estaba poniendo otro reto. Ya con el poder de la palabra que había arrebatado la adversidad, de decir, si yo no visibilizo eso en 2007, nadie lo va a hacer.
En mi pueblo no había ni internet en ese entonces. Hoy hay un chingo de cosas sobre mi pueblo, bueno y malo, ¿va? ¿Saben? No había mi pueblo, no estaba mi pueblo en el mapa de este país hace 15 años. No existíamos. Y se había normalizado. Y entonces ahora volverte problema para todo un sistema. Y por eso entendí que yo tenía también la responsabilidad y el derecho de participar en la vida pública de mi país, para modificar eso que me negaron, no para mí, sino para las mujeres de mi comunidad. Y en 2010, para que compren el libro, en 2010, esa niña se convertía en la primera mujer presidenta del Congreso de su estado. En 2010 hay un documental que se llama Las sufragistas y la revolución de los alcatraces, que la revolución de los alcatraces habla exactamente de este caminar, en donde sale mi mamá, Lupita, se levanta tempranito, se puso su mejor vestidito ese día, se puso su mejor listón. ¿Saben por qué? Porque la estaban llamando en el aparato de sonido del pueblo ciudadana. Imagínense eso, hace no más de 10 años este país, en 2010, por primera vez las mujeres de mi pueblo tuvieron ese privilegio y esa oportunidad de ser visibles. Lo menos importante a lo mejor era votar y ser votadas. Es que por primera vez un grupo de mujeres se fueron a sentarse en la cancha del pueblo, que las vieron, que las escucharon y vieran esa imagen tan potente. Y es cuando yo entendí entonces que cualquier adversidad vale la pena pasarlo cuando significa dignificar y gritar a esta sociedad que ningún uso y costumbre puede limitar nuestros sueños, que no cabe el uso y costumbre para violentar la vida de una mujer. Ahí no cabe la costumbre, ahí tiene que estar la dignidad y el respeto a nosotras, que es nuestro cuerpo, y sobre nuestro cuerpo decidimos nosotras. Y por eso también en 2014, esa niña, que pues otros ya habían decidido cuál era su historia, estaba en la máxima tribuna del mundo, que era Naciones Unidas, sin hablar inglés. En 2014 me toca representar a México, Naciones Unidas, y creo que es la parte más emocionante que cuento en el libro, porque me tocó representar a México y América Latina, para que todos los presidentes de todos los países que tenían o que tienen pueblos indígenas adoptaran esa propuesta. ¿Y cuál era esa propuesta? Que ningún uso y costumbre pueda violentar la dignidad y la participación de las mujeres en el desarrollo de sus comunidades. Y escuchar al secretario general diciendo que estaba aprobado por unanimidad era lo más emocionante que he sentido, y que se me vino muchas cosas en mi mente ese día. Y pues estaba yo llorando y sin hablar el inglés, yo no hablo inglés, yo hablo nada más el zapoteco y el español. Y ahí en ese momento entendí otra cosa, que ni el lenguaje puede ser el límite para alcanzar el sueño de uno, que ni el lenguaje puede ser la adversidad para que puedas llegar a ese camino. Y en ese mismo año, en 2014, en noviembre, estaba yo también en la tribuna de mi país, en la máxima tribuna, modificando el librito más importante que me dijeron que había, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2, fracción tercera, para que nunca más en una comunidad indígena le digan a una mujer que no tiene derecho ni la capacidad de participar en la vida comunitaria de sus comunidades. Y hoy en mi comunidad ya votan las mujeres, hoy hay 2 prepas comunitarias, hoy mis hermanos, los más chiquitos, yo soy la primera en educarme, en estudiar, en mi familia y en mi comunidad, y hoy mis hermanos, los más chiquitos, tengo un hermano que es arquitecto, tengo una hermana que es abogada, tengo una hermana que es licenciada en matemáticas con una maestría, tengo un hermano que tiene 56 años, no hace más de 6 años terminó su licenciatura en pedagogía, es al hombre que más admiro porque me enseñó que nunca es tarde para concluir tus sueños. Y mi hermana, la mujer que más admiro, después de parir 9 hijos, dijo hasta aquí, porque iba a llegar la docena, se fue a ligarse. Imagínense en el problemón que se metió. O sea, ¿cómo? O sea, es pecadora, porque lo que mande Dios. Y entonces entendió que no, que su cuerpo es de ella,
Fallecieron sus 3 primeros hijos porque seguramente su matriz era de niña. Le sobreviven 6 hombres. Y es la mujer que me ha enseñado también que lo que no se nombra no existe ni se ama. Y ella dice que no es ama de casa, es trabajadora en ese espacio que se llama hogar. Y que todos tienen la responsabilidad de contribuir, y si no calientan su tortilla o no se hacen de comer, es por otra cosa, dice ella. Imagínense, si esa mujer pudo romper con todo ese paradigma, y hoy uno de mis sobrinos, pues uno que otro es medio güey, dijeran, ¿no? Pero uno es médico, otro, él sí cumplió el sueño de ser doctor, otro es veterinario, otro es criminólogo, otro es licenciado en administración de empresas, otro es ingeniero industrial, exporta mezcal por si se les ofrece el mejor mezcal, otro es cantante operístico, habla 6 idiomas, vive en Suiza, canta en los teatros de ahí de Europa. Imagínense lo que puede hacer el poder de la palabra, más allá de lo que es la educación en sí misma. El poder de la palabra que te construye tus propios conceptos. De decir, a ver, espérense, reaprenden a verme con los ojos correctos. No soy víctima, no soy grupos vulnerables. Aquí no cabe los matrimonios infantiles. Eso se llama violencia, eso se llama abuso. Y entonces vas modificando y vas también reaprendiendo con la sociedad. Hoy los hombres que no me dejaron ser presidenta, hoy los quiero mucho. Y me quieren también. Porque reaprendimos que la construcción de la igualdad se construye en el diálogo y en el respeto. Que nadie quiere quitar el espacio de nadie. Solamente queríamos convivir en ese espacio que se llama Palacio Municipal. Y hoy en la fiesta del pueblo, si me lo hubieran preguntado hace 10 años, yo les hubiera dicho, no sé si mis ojos van a alcanzar a verlo. Pero hoy en la fiesta, que a lo mejor ustedes que a lo mejor nacieron con esas oportunidades, no dimensionan lo que significa para mí, el que en la fiesta del pueblo se lance la convocatoria para los juegos de básquetbol, rama femenil y rama varonil. Imagínense eso. Y que el premio sea 8,000 para el primer lugar rama femenil, 8,000 para rama varonil. Imagínense cuántas cosas no se rompieron. Y que hoy en la cancha del pueblo, hombres y mujeres gritando, apoyando a sus hijas. Y no se perdió nuestra identidad como pueblos indígenas. Y seguimos hablando nuestro idioma que se llama zapoteco en esa convivencia, nada más que ya no faltamos nosotras, ya estamos nosotras en esa convivencia. Y hoy sigo en la vida pública de mi país porque tenía yo un pendiente por mi mamá, por mi abuela, por mis ancestras, por mi hermana y por las niñas. Que mi país nombrara, tipificara los matrimonios infantiles o equiparable como delito grave. Porque vive un país en donde el abigeato, en donde tener una mascota exótica es delito grave. O que el 14 de noviembre sea un día nacional del frijol, ¿no? Pero los matrimonios infantiles es uso y costumbre. Y que todos los días 35 niñas son obligadas a convertirse en mujer. Del 2018 a 2021, más de 158,000 niñas mexicanas fueron obligadas a casarse, a convertirse en mujer. Y lo hemos normalizado. Que somos el primer país en la industria de la pornografía infantil, en producir y en consumir. Naciones Unidas dice que México le da al mundo el 60% de esa industria. Y nadie lo cuestiona, ¿saben? ¿Y por qué tenía yo esa responsabilidad? Por la historia de mi hermana, por la historia de mis abuelas y por mi propia historia. Porque nunca más una niña tiene que llorar abajo de esa sábana, de esa cobija, porque su origen va a definir su historia. Y para mí era bien importante que en el Código Penal Federal de mi país, de hecho aquí está mi asesora, mi gran Ale, un aplauso para Ale. Porque este es de equipo. Que se nombrara en el Código Penal Federal de mi país
los matrimonios infantiles o equiparable, porque no basta que vayan con un juez, el acuerdo lo hacen los adultos. Por lo tanto, tiene que tener una acción responsable, una sanción hacia esa acción, porque violentan el cuerpo de una niña. Y para mí era mi reto en esta legislatura. Y hoy vengo a compartirles eso, que en 2021 presentamos esa iniciativa, porque lograr convencer a todos a que se sumen a esa causa, porque es una causa, y hoy venir a compartirles que en abril del año pasado ya se publicó en el periódico oficial de la Federación que México se convierte en el primer país en América Latina en tipificar, en sancionar los matrimonios infantiles o equiparable como delito grave. Bravo. Pero yo sé que no basta eso, es el primer eslabón de todo el camino que nos falta. Nos falta como sociedad hacernos responsables, nos falta exigir a las autoridades, nos falta exigir a los congresos locales a homologar sus códigos penales, a hacer los protocolos necesarios, los 3 niveles de gobierno, para que cuando una niña esté en esa situación sepa exactamente qué hacer, traducir estas iniciativas en las diferentes lenguas que hay en este país, porque pues desgraciadamente la ley está hecha en Castilla, dijeran, o sea, en español, pero en donde sucede se hablan otros idiomas. Por eso es importante, pues todos los días insistir, exigir, porque luego de repente, ¿qué ha pasado también? Luego de repente como que me echan toda la carga a mí y dicen, ¿y ahora qué sigo, Frosina? Espérense, pues ya el pinche bulto ya me pesa, se los juro, porque ser activista y estar en política también duele mucho, ¿sabe? Porque pues es bien fácil ser activista y que te digan, eres chingona, te admiro, pero nada más dices, estás en política, no, pues eres lo peor, ¿sabe? Pero también decidí asumir esa responsabilidad, porque si no lo hago, nadie lo va a hacer, nadie va a provocar que esas cosas sucedan, y asumo todas las consecuencias que eso conlleva, porque nunca más quiero que me conteste una niña en 40 años que se acostumbró o se resignó porque violaron su cuerpo en nombre de la cultura de este país. Así que por las niñas de este país, esta niña de la montaña está al frente de ustedes, porque un día entendió que nadie tiene derecho de construir su historia, que nadie tenía que ultrajar su cuerpo, y entendió que esto que ven ustedes es su propiedad, que es su cuerpo, y sobre su propiedad decide ella, y es lo que yo quiero que las niñas sepan de todo este país, que su cuerpo es de ellas, ahí no cabe la costumbre, ahí no cabe el que dirán, siempre decidiendo y asumiendo lo que significa eso. Imagínense que todo el tiempo me dijeron que no podía yo estudiar mi secundaria, ¿y saben qué? Terminé mi secundaria. Me dijeron que no podía estudiar mi prepa y terminé mi prepa. Me dijeron que no podía estudiar una carrera y soy contadora pública titulada. Me dijeron que no podía estudiar una maestría y tengo una maestría en ciencia política. Me dijeron que no podía estar en la vida pública de mi país y estoy en la vida pública de mi país. Me dijeron que no podía ser escritora, soy escritora. Nunca pensé un día tener mi propio libro. Cuando yo iba en la seco, en la prepa, a esa biblioteca y veía que otros de mis compañeros sí llevaban el libro que el profe de mate o de química pedía, y yo decía, y yo no puedo. Entonces decía yo, ¿valdrá la pena esto? ¿Valdrá la pena todo esto? Y me contestaba yo misma, claro que valdrá la pena. Y hoy tener mi propio libro, Los sueños de la niña de la montaña, y que gracias a todos los que lo han adquirido, ya vamos por la 9ª reimpresión, sigue uno de los libros más vendidos de mi país y que me ha dado la oportunidad de recorrer ya todo mi país y que ha llegado a otros países. Así que pues todo es posible cuando la decisión es tuya. Que el origen de una persona y de una niña de este país nunca más defina su historia. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga a todas y a todos.
Muchas gracias, Eufrosina. Qué importante tu testimonio, qué importante que tu voz se esté escuchando en diferentes foros y qué importante que hoy estemos dialogando también con el arte, ¿no? Porque el arte también, lo mismo que la escritura, lo mismo que tu presencia en diferentes lugares, la historia que tienes, pues hace que nos volvamos muy sensibles y que toda la sociedad se sensibilice hacia este tipo de problemas que a veces pasan desapercibidos, pero que también requieren todavía de mucho trabajo. Entonces, pues invito a Eugenia a que también nos comparta esa experiencia del trabajo que hizo y que estamos exhibiendo aquí de las niñas vendidas. Gracias Eufrosina por estar aquí. Seré muy breve. Toda la vida me he dedicado a pintar y a cocinar los ingredientes comestibles que México le ha dado al mundo, como casi todos saben. Y soy muy buena cocinera. Yo, al contrario que Eufrosina, a mí sí me gusta estar en el fogón, pero también me gusta estar en el caballete. Y no quiero hacer una comparación ridícula, pero de alguna manera también en un momento me vi forzada o me pretendían forzar. Bueno, no, es que no pierdas tiempo en la cocina, dedícate a la pintura. O al revés, pero ¿para qué pintas si pierdes el tiempo? Dedícate a cocinar. Yo dije, ¿y por qué fregados? ¿Por qué no puedo hacer las dos cosas que más me gustan? Porque las dos cosas me gustan casi al parejo, ¿eh? Y entonces siempre he dicho que yo pinto lo que como lo que cocino lo que pinto, y es un merequetengue tremendo todo al mismo tiempo. Estando en mi carrera como pintora, en un momento me habla una amiga para invitarme a formar parte de un grupo de mujeres pintoras que quieren hablar y darle voz a las mujeres que no tienen. Un grupo en el que nos comprometimos a pintar por lo menos una vez al mes cuadros que hablaran acerca de la violencia de la mujer en México. Cuando perteneces a un grupo de mujeres que estamos dispuestas a luchar para que se oiga lo que está sucediendo con las mujeres, te vuelves hipersensible al tema. A lo mejor son temas que ves todos los días en el periódico, pero como dice Eufrosina, te acostumbras. Y entonces dice, 14 violadas ayer, pues sí, es lo de siempre, ¿no? Sin embargo, en alguna ocasión, el presidente López Obrador estaba en el estado de Guerrero y un periodista le preguntó, oiga, presidente, ¿qué piensa hacer respecto a esto de que venden a las niñas en matrimonio? Y el presidente respondió lo siguiente: primero que nada, no es la regla, es la excepción. Y segundo, son usos y costumbres. Y yo con los usos y costumbres de los pueblos originarios no me voy a meter porque yo los respeto. Y en ese instante, ¿qué me pasó? Nunca lo voy a poder explicar, pero tenía yo fuego adentro de mí, en el corazón. O sea, yo con una niña que sea violentada, para mí es suficiente para frenar esto. ¿Cómo de qué usos y costumbres? Entonces, me meto a internet, cosa que les recomiendo si les interesa, y nada más hay que escribir: niñas vendidas en matrimonio en México. ¿Y saben qué es terrible? La cantidad de información que uno encuentra. Páginas y páginas, y fotos, y documentales, y testimonios. Y yo decía, pero ¿en dónde he vivido? En Disneylandia, porque yo no sabía de todo esto. Y algo me hizo sentir un tremendo compromiso, y desde mi trinchera, hacer algo al respecto. No soy abogada, no soy ginecóloga, que me encantaría para poder ir a ayudar a estas niñas, pero soy pintora. Y Eufrosina escribe
yo pinto, es mi lenguaje. Y decidí empezar esta serie que está aquí afuera para hablar de esta injusticia que como sociedad no podemos seguir permitiendo. Y cada quien desde donde puede tiene que hablar y defenderlas. Yo a estas niñas vendidas las llamo mis niñas. Yo tengo 2 hijas mujeres que tuvieron el privilegio de no ser violentadas. Pero muchas veces cuando hay algo, alguna reunión y digo, bueno, ¿saben qué? Ya me voy con mis niñas. Y me dicen las niñas, ¿cómo? ¿Estás con nosotras? No, no ustedes, mis niñas del taller, a las que pinto, a las que les doy voz, a las que quiero que el mundo se entere de lo que les pasa. Son historias terroríficas. Mis cuadros son horribles, son espantosos. ¿Quién va a querer comprar eso? Pues sí, no tengo un peso porque tengo este compromiso con las niñas. No voy desde donde yo estoy, si puedo aportar un granito de arena para que esto toque el alma de alguien en la política. Y bueno, ¿y qué me pasó cuando me pongo a investigar? Me encuentro con un nombre, Eufrosina Cruz. ¿Ah? ¿Y quién diablos será Eufrosina Cruz? Y empiezo a investigar y me meto a Eufrosina Cruz y me encuentro con su documental y me compro el libro. Y Eufrosina es una mujer que admiro profundamente desde que leí tu historia. La admiro, la respeto como a muy pocos políticos, porque la verdad es que no respeto a los políticos, pero hay honrosas excepciones. Y ella fue de alguna manera otro motor. Y yo dije, bueno, Eufrosina pudo, y lo está logrando, y está en la tribuna, y está en la ONU, pues yo desde donde me toca. No podemos pretender que yo voy a llegar a la ONU, claro que no, pero yo llegué acá azul porque Guadalupe me invitó. ¿Quieres mostrar a tus niñas en la Casa Universitaria del Libro? Sí. ¿Y a quién quieres que llevemos en ese mes de marzo? ¿Y qué te dije? Eufrosina Cruz. Y no saben, cuando me dijo que sí iba a ir Eufrosina, híjole, me puse nerviosísima. Estoy un poco nerviosa ahorita, lo confieso. Es que no saben cómo la admiro y el honor que representa para mí que me acompañe en este evento. Te lo agradezco, Eufrosina. La busqué en Twitter, la busqué en Instagram, la he buscado por todos lados, la persigo, la acoso. Dio una conferencia en un Cinemex en Polanco, y ahí voy a hacer la fila, como tú en la Facultad de Medicina. Bueno, pues a mí me tocó en Cinemex hacer la fila hasta que logré entrar, y luego dije, voy a ir con mi libro a que me lo firme. No, era como de 2 cuadras la fila, y me encontré a Pamela Cerdeira, y le dije, please, acércame, Eufrosina, lo único que pido es que vea mi trabajo. Que luego ella decida qué quiere hacer con eso, pero que vea mi trabajo, que ella no está sola en su lucha, y quiero sentir que yo no estoy sola en mi lucha, porque sí intenté, y ahí está Ginette, que me ayudó a tratar de conseguir una beca para pintar a mis niñas, me mandaron a la fregada, y bueno, sí se necesitan apoyos de todo tipo. Ojalá. Pues esperemos que sí. Gracias, Kenia, por este testimonio. Gracias por haber puesto tu pintura aquí. Gracias a porque ti también por es una forma de activismo y bueno, pues la oportunidad de que estén ustedes 2 juntas aquí en la Casa Universitaria del Libro es verdaderamente un privilegio. Yo se los agradezco mucho, y a quienes están aquí con nosotros, de verdad les recomiendo, compren el libro, porque se van a encontrar Mercedes, con una historia mi libro está ahí. Fascinante, Sí. Interesante, una historia de vida que de verdad vale mucho la pena y que nos hace entender el país en el que vivimos, todos los Me contrastes tienes que hay. que firmar mi libro.
Pues voy a leerles un pedacito antes de concluir y de darles las gracias. Muchas gracias por regalarnos su tiempo. Yo sé que cada uno de ustedes y cada una de ustedes tiene pues actividades tan importantes, pero creo que hacer este tipo de reflexiones nos compete a todas y a todos. Que no se siga normalizando la violencia al cuerpo de una niña, porque es violencia, de verdad. Que nadie argumente, yo y coincido con Eugenia y Lupita, cuando escuché también al señor presidente decir, son casos aislados. No, señor. Ninguna niña puede ser un caso aislado, son nuestras niñas. No podemos indignarnos lo que pasa en Medio Oriente cuando todos los días ultrajan el cuerpo de una niña. Y eso me pegó mucho, vuelvo y repito, cuando le pregunté a mi hermana, la mujer que más admiro, cuando entendió que ella era mujer. Y me dolió mucho su respuesta porque me lo dijo cuando yo ya estaba consciente del poder de la palabra. Me dijo después de haber parido 3 hijos y que se encontró con su menstruación después de haber parido 9 hijos, porque terminaba, llegaba la cuarentena y otra vez se embarazaba, ¿no? Pasó 9 partos para que viera que había una cosa que se llama menstruación y que ni siquiera conocía que era una toalla sanitaria. Y eso me retumba, me hizo retumbar de lo dichosa que yo ya era, ¿saben? A pesar de la adversidad que yo ya había pasado. Pero yo ya estaba consciente que era una menstruación, porque tampoco me lo dijo mamá. Mi primera toalla sanitaria, ¿saben a los cuántos años? Ocupé mi primera toalla sanitaria a mis 17 años, porque pues antes no había centavos para comprarlo, era con trapo, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas nos sufren esas niñas cuando normalizamos la violencia? Cuando echamos la culpa a eso que otros han denominado la costumbre. Y es tan fácil echar la culpa a decir, es que es difícil que cambien, que es lo que yo siempre he escuchado. Pero está cañón que en la montaña de Guerrero cambien eso. Está cañón que en la montaña de Oaxaca cambien eso. ¿Quién dice que está cañón? Si entre todas y todos hacemos esa conciencia de que es normal. Hoy, para mí es un día bien difícil, porque hace 3 años me mataron a mi mejor amiga. Su único sueño era querer ser presidenta de su pueblo. Y sigo en este camino. Me tocó ir a recogerla, a reconocerla, a enterrarla. Pero lo que más me dolió fue el haber dicho a su hijo de 10 años que mamá no iba a regresar. Después de haber enterrado a mi amiga, me fui a una comunidad que se llama San Bartolomé Quialana. Y se acercó, me acuerdo muy bien, una niña que se llama Josefina, 8 años. Me dice, yo ya leí tu libro, porque hay un libro que se llama Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, porque no hay princesa ni hay príncipes, hay niñas valientes, guerreras. Es un libro que habla de 100 mujeres de todo el mundo, cada una de ellas en su circunstancia, que en su momento y en su época les dijeron que siempre no podían ser astronautas, ciclistas, todas lograron sus sueños. Y en ese libro tengo el privilegio de venimos 2 mexicanas, Frida Kahlo y su servidora, y ha sido increíble también el viaje que ha tenido ese libro, está traducido en 25 idiomas, es de los libros más vendidos del mundo. Y me dice, yo ya leí tu libro, y aquí en mi pueblo nunca ha habido una presidenta municipal, y yo voy a ser la presidenta municipal, me dice Josefina. Acababa de enterrar a mi mejor amiga. ¿Qué hacen ustedes? Se los juro.
tragué mi saliva de las pocas que me quedaban porque ya había llorado demasiado. Y le dije a Josefina, claro que vas a ser presidenta de tu comunidad, porque mi amiga hubiera dado la misma respuesta, estoy segura, o las que ya no están. Por eso es tan importante las que estamos en este camino, vuelvo y repito, porque estar en esta actividad pública es la más cuestionada, pero entendí que me toca asumir todo lo que conlleva eso, porque por Josefina, por Marías, por Juanas, es mi responsabilidad para que nunca más una niña llore, como un día yo lloré abajo de una cobija, porque alguien iba a llegar por mí y iba yo a convertirme en mujer y hoy yo fuese una más de las estadísticas de este país. Fuese yo quizás abuela, fuese yo la violentada, ¿no? Pero hoy soy Eufrosina Cruz Mendoza y decidí construir mi historia y soy mamá de Diego y quiero que Diego crezca en un país que sepa que el hecho de haber nacido hombre o mujer no va a definir su historia, sino que lo que va a definir su historia es su capacidad, su talento y lo que vaya arrebatando a esa adversidad, que a lo mejor Diego va a tener menos adversidad en el camino, porque es lo que nos toca como papás, como mamás, y que nunca se sienta víctima, que son circunstancias de la vida, y que, vuelvo y repito, al hombre que más admiro por el amor infinito que me dio, fue a mi papá, a don Domingo, ese hombre que no sabía leer ni escribir, y el amor en silencio que me dio mi mamá el día que salí de mi pueblo, que para ella, pues el haberme puesto para ella mis mejores vestiditos en esa caja, y yo sé que en esa caja no eran los vestiditos, sino que me puso un montón de sueños y me dijo con esos 100 pesos que sacó de su bolsita, que yo no sé cómo hizo para conseguirse esos 100 pesos, y me dijo, ve y construye tu sueño, ve y construye tu destino. Y es a lo que hoy vengo a convocarlas y a convocarles también, a que siempre le digan a una niña o un niño que vayan y construyan su historia, por más difícil que sea el camino, y que ninguna niña pueda ser violentada en el nombre de la cultura de este país. Muchas gracias.